Con Dios vamos a escribir una nueva historia. Con Dios vamos a escribir una nueva historia. ¿Cuántos quieren escribir una nueva historia? Probablemente el libro que usted está escribiendo es solo tragedias y dolor. Probablemente el libro que usted está escribiendo es solo derrotas, fracasos, escasez, necesidad. Pero en Dios vamos a escribir una nueva historia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En la mano de Dios está el lápiz para que tú puedas escribir la nueva historia. En la mano de Dios está el borrador que va a cubrir todas tus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Nunca, escuche, nunca debes pensar que es demasiado tarde para escribir una nueva historia. Por causa de los errores, de los fracasos, de tus pecados del pasado, nunca es tarde para escribir una nueva historia. Por eso hoy tú debes recuperar el sueño que Dios te ha dado. ¿Alguien lo cree? Debemos sacudirnos del fracaso e intentar de nuevo. ¿Cuántos van a intentar de nuevo? Pero no podrás intentar de nuevo si no te sacudes del fracaso. Amén. Todos tenemos lo necesario para poder cambiar la historia de nuestras vidas. Amén. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 37, verso número 2 al verso número 4. Génesis 37, verso 2 al verso 4. Dice la palabra de Dios. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Cómo dice? ¿Esta es la historia de quién? José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, oraban por él. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando yo leo la palabra y encuentro que iniciando estos versículos dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y cuando comienzo a leer de ahí para abajo, me doy cuenta que narra la historia de José. ¿Por qué si dice que esta es la historia de la familia de Jacob? ¿Por qué solamente habla de José? Si José era el menor, por lógica tendría que hablar de quiénes, de los mayores, y empezar a hablar, porque dice, esta es la historia de la familia de quién, de Jacob. Pero si usted lee el pasaje, va a nombrar solamente a quién, a José. Escuche. Y se va a escribir una historia con su apellido en el nombre de Jesús. Se va a decir, esta es la historia de la familia tal. Pero ¿por qué se va a hablar de su nombre? Hey, escuche bien. Porque José tomó la decisión de cambiar el futuro de las generaciones. Dios no pierde el tiempo con quien no quiere cambiar. ¿Por qué no dice ahí los hermanos? ¿De qué estaban llenos los hermanos de José? De envidia, de odio, de resentimiento. Hay una familia, pero ¿por qué dice José? Déjeme decirle, puede haber tu casa, tu familia, pero Dios te escogió a ti para marcar una nueva historia en tu familia en el nombre de Jesús. Tú vas a ser el diferente de tu casa. Bueno, para el que lo crea, vas a ser el diferente de tu casa en el nombre de Jesús. Dios cuenta la historia de la familia de José, pero narra la historia, perdón, la familia de Jacob, pero narra la historia de José. No más. Para que José pudiera escribir una nueva historia en su vida, tuvo que pararse firme, ser radical y decir no. Tú no podrás marcar una nueva historia
escuche, si no te paras firme, si no eres radical y si no aprendes a decir no. Si usted lee la palabra de Dios, la historia de José fue una historia llena de dolor, de tristeza, de soledad, de dificultades, posiblemente de amargura. Pero escuche, no es como comienza tu historia, es como termina. Amén. Dios cambió completamente la historia de José. El Señor le permitió, junto con él, escribir una historia diferente que al final terminó en gozo, reconciliación y paz. A veces nosotros pensamos que como estamos comenzando vamos a terminar. Tranquilo, este proceso que estás viviendo hoy de escasez, necesidad, dolor, amargura, soledad, no será tu final. Tú puedes cambiar esa historia. ¿Alguien lo cree? Tú vas a cambiar esa historia en el nombre de Cristo Jesús. Mire, Génesis 45, verso 4 al verso 9, para mirar cómo terminó la historia para poder avanzar. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación, escuche, de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, ahí esto es tremendo, por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decid: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. ¿Cómo terminó la vida de José? ¿Cómo empezó? Con dolor. ¿Cómo empezó? Usted sabe, lo vendieron sus hermanos le caía mal a sus hermanos por soñador, lo quisieron matar, pero hubo uno que se interpuso y dijo: no lo matemos, y lo vendieron. Pasaron, yo le conté hace 8 días cuántos años pasaron, más de 20 años, solo, sin familia. El papá creía que lo habían matado. El papá siempre pensó que el hijo estaba muerto, porque esa fue la noticia que le dieron. Él pensó que su hijo estaba muerto. Entonces, toda la vida de José, el soñador, diga conmigo, el soñador. Todos creen que porque Dios nos pone a soñar nos tiene que ir bien. Todos creen que porque Dios nos dio una palabra profética de bendición nos tiene que ir bien en la vida. Y no. Al soñador le fue mal. Al soñador, en vez de irle bien, le fue mal. Todo lo contrario. Y eso es lo que la gente no quiere. Entonces, a pesar de la vida dura que tuvo José, marcada por dificultades, marcada por el abandono, marcada por el dolor, marcada por la tristeza, Dios cambió su historia por completo. Y yo vengo a decirle hoy, escuche bien, posiblemente la historia de José parece a la vida suya. Posiblemente su vida hoy está como la de José, llena de fracasos. Si no es así, con usted no es. Posiblemente ha vivido soledad en estos días. Posiblemente, escuche bien, has tenido escasez en estos días. Posiblemente está lleno de tristeza y amargura. Pero vengo a decirle en esta mañana, en este día, con Dios, cada uno de nosotros vamos a escribir una nueva historia. Cada uno de nosotros. No te compares con nadie. Cada uno de nosotros con Dios va a escribir una nueva historia. ¿Alguien lo cree? Así que algunos principios que nos dan cómo escribir una nueva historia en la vida nos permite comprender la seguridad con la cual José escribió su vida de la mano de Dios, y vamos a escribir nosotros una nueva historia en el nombre de Jesús. Número 1. A José le quitaron su túnica, pero no su identidad.
A José le quitaron su túnica, pero no su identidad. Escuche, ni la presencia de Dios. Vaya conmigo, capítulo 37 de Génesis, verso 23 y verso 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José, escuche, su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué le quitaron a José? ¿Qué significaba la túnica? ¿Quién se la hizo? El papá. ¿Por qué se la hizo? Sencillo, porque lo amaba. Lo amaba más que a sus otros. ¿Por qué se la hizo? Porque era su último. ¿Por qué se la hizo? Porque tener la túnica hecha por el padre de colores significaba que en la familia era diferente. En otras palabras, su papá estaba profetizando el futuro de su hijo. Nosotros como padres tenemos el poder para profetizar el futuro de nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Su papá le coloca una túnica de colores, aunque eso generaría que sus hermanos le tendrían envidia, odio. Le hablaban, dice la palabra, que no le hablaban pacíficamente, sino que todo el tiempo lo gritaban, le hablaban duro. Eso pasó. La túnica de colores se la hizo su padre. Lo amaba, era un hijo muy especial. Lo había tenido en su vejez con su esposa Raquel. Por eso le entregó la túnica de colores. Dice la palabra, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Escuche, los hermanos de José no tenían algo en contra de José como persona, sino en contra de los sueños. Cuando te atacan a ti, no es contigo, es con lo que Dios ha puesto en tu vida. No era nada contra José, porque José era un hermano que lo hizo diferente. Su papá lo marcó con una túnica. ¿De qué? Segundo, Dios le dio el poder para tener ¿qué? Sueños. ¿Qué culpa que Dios haya confiado en ti? Tu familia, la primera que se va a alentar es tu familia. No me venga a decir que no, en mi casa no pasa eso. Los primeros que te van a tener envidia son los de tu casa. Porque ellos van a querer lo que tú tienes. La familia tuya es la que va a querer que el hijo de ellos es el que salga adelante y no tu hijo. Pero cuando Dios comienza a bendecir a alguien, a Dios le plació bendecirte. Y si eres tú el bendecido, la gloria sea para nuestro Dios. Tú marcas el futuro para tu casa. Sus sueños de llegar a ser alguien que marcaría la diferencia empezó por el papá. El papá le entrega una túnica, está diciendo, vas a marcar la diferencia entre tus hermanos. Y si usted ve el final de José, marcó la diferencia. Donde llegaba, Dios siempre estaba con él. Déjeme decirle, Dios va a colocar una gracia sobre nosotros, que donde lleguemos la gente lo va a notar. Y eso va a levantar que la gente nos tenga envidia, nos tenga rabia, pero tranquilo, que Dios nos quiso bendecir. Pero ¿por qué usted sí, yo no? La familia tuya posiblemente se goza un ratico, pero después le va a coger rabia. No me diga que no, porque en la familia de José pasó. En la Biblia hay casos que la familia nunca estuvo contenta con los triunfos de la familia. En tu casa, las peores batallas las ha librado con tu familia. ¿Alguien está conmigo hoy? La túnica hizo que aborrecieran a José. Esa túnica simbolizaba, escuchen, mostraba a todos que José era alguien especial en la familia, que tenía una posición privilegiada dentro de la familia. Era una prenda que simbolizaba, escuche, honor, que tenía que recibir un trato preferencial. Pero ¿sabe por qué le quitaron la túnica a José? Dios le demostró a José que no era la túnica lo que lo hacía especial. Porque dice, la túnica se la dio el papá, ¿por qué? Alguien que me ayude, ¿por qué le dio la túnica al papá? ¿Quién lo amaba? ¿Qué le entregó? La túnica. ¿Qué le hizo quitar Dios?
La túnica. ¿Qué le está diciendo? Escuche, tú no eres amado solamente por tu padre, sino por mí. Escuche esto. Tú no eres amado solamente por tu padre, sino por mí. Eres amado por Dios. ¿Y cómo se lo demostró Dios? Lo que hacía especial y diferente a José no era la túnica, sino que Dios estaba con él. Si le deja la túnica, va a creer que lo que va a conseguir es por la túnica. Por eso le quitó la túnica, para decirle: tu fama no será por la túnica, será por mi presencia. ¿Alguien está conmigo hoy? Podían quitarle la túnica, podían quitarle lo que materialmente simbolizaba honor y distinción, pero nunca le pudieron quitar a José su identidad. Él seguía siendo alguien bendecido por el Dios Todopoderoso. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Tu valor no te lo da la túnica. Puedes perder muchas túnicas, pero nunca el propósito de Dios. Pudieron quitarle la túnica, pero nunca le robaron los sueños. ¿Qué les quiero decir en esta hora? Hay gente aquí que les han quitado las túnicas. Usted tiene que comprender en este día que a pesar de lo que hayas perdido, a pesar de lo que te pudieron quitar, que pastor perdí, que me quitaron por aquí, tranquilo. Dios permitió que te quitaran esa túnica de colores para demostrarte que tu bendición no está por eso que te quitaron. Tu bendición viene de Dios. Hay gente que les han quitado todo menos a Dios. Hay gente que ha perdido todo, hasta su familia le dio la espalda, pero Dios siempre ha estado con ellos. Te van a poder quitar la túnica, pero nunca la presencia de Dios. Te van a poder quitar la túnica, lo que simbolice algo para ti: honra, honor, economía, dinero, carro, casa. Algo te van a poder quitar, pero escuche, no te van a poder robar el sueño que Dios puso en ti. ¿Alguien lo cree en esta hora? Dios está con nosotros. Vamos a escribir una nueva historia. ¿Alguien cree que va a escribir una nueva historia? Pero pastor, perdí. Si José se queda llorando por la túnica, se hace matar por sus hermanos. ¿Qué le quitaron a José? Lo que él amaba, que su papá le entregó. ¿Qué le mostraron al papá? La túnica llena de ¿qué? De sangre. Escuche, la túnica que te dieron a ti tiene que ir a nuestro Padre Celestial. Si no va a Dios lo que tú tienes, no van a haber milagros. Deja de llorar por lo que te quitaron. ¿Hasta cuándo vas a llorar la túnica que te quitaron? ¿Hasta cuándo vas a llorar lo que perdiste? ¿Hasta cuándo vas a llorar el daño que te hicieron? ¿Está conmigo? Usted tiene que comprender en esta mañana que lo que te hace que puedas escribir una nueva historia, lo que te da esperanza, lo que te da seguridad, no es el trabajo, no es lo que tú tienes como tus posesiones, no es el salario que tú tienes, no son los ahorros que tú tienes, no son las amistades que tú tienes. Todo eso se puede perder. Lo que hace que tú puedas comenzar una nueva historia es que Dios siempre va a estar contigo. No, Dios siempre va a estar contigo. ¿Alguien lo cree? ¿Has perdido algo? ¿Aló? ¿Has perdido algo alguna vez? ¿Qué has perdido? ¿Qué te han quitado? Asegúrate de no haber perdido la presencia de Dios. ¿Duele que te quiten la túnica? ¿Aló? Sí, porque somos humanos, lloramos. ¿No? ¿Duele que te traicionen? ¿Duele que tus hermanos te hagan el daño? ¿Duele que en el que tú confíes te venda? Sí, pero eso es parte del proceso. ¿Alguien está conmigo hoy? Te quitaron la túnica, pero asegúrate de que no te quiten a Dios.
Te quitaron la túnica, pero asegúrate que no te quiten las ganas de soñar. Escuche, te pueden quitar el carro, te pueden quitar la casa, pero si hay sueños con Dios, vas a salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque tú no eres una casa, tú no eres un carro, tú no eres un dinero, tú no eres un trabajo. Tú eres lo que está contigo, y contigo está la presencia de Dios. Y si Dios camina contigo, el milagro viene en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Pero pastor, me quitaron. Si va a aplaudir, aplaude al Señor. ¿Sabe para qué nos quitan lo que amamos? Para que aprendamos a amar a Dios. Porque a veces amamos más la túnica que a Dios. Y a veces Dios tiene que tocar el trabajo para que aprendamos a amarlo más a Él. A veces tiene que tocar la familia para que aprendamos a amarlo más a Él que a la familia. Si no nos quitan la túnica, no comenzamos a amar a Dios. José se creía el consentido, el amado, el engreído. Por eso a los 17 años estaba contando los sueños a todo mundo. Se sentía el más. ¿Por qué? Porque no había madurado, porque no había crecido, porque su papá lo consentía, porque su papá le daba todo. Escuche, cuando Dios ve que tú estás con esa túnica, que ama más la túnica, que consiente la túnica. Cuando hablo de túnica, hablo de trabajo, posesiones, dinero, que tú tienes más apego por eso. Dios te lo va a quitar para que estés en la cisterna solo. ¿Quién estaba en la cisterna con él? Dios. ¿Qué le quitaron en la cisterna? Todo. Tú puedes perderlo todo, pero yo conozco gente que lo ha perdido todo y ha vuelto a comenzar. Tú puedes volver a comenzar. En Dios hay segundas oportunidades. Pero pastor, ¿qué me quitaron? Ya. ¿Qué vas a sacar con recordar lo que te quitaron? ¿Cuál es el próximo para pelear? Voy por la otra túnica en el nombre de Jesús. Me quitaron la túnica que mi padre me dio, pero no me han quitado la cobertura que Dios me dio. La gente te va a quitar lo material, no lo espiritual. Lo espiritual decides quitarlo tú, no más. ¿Alguien está conmigo hoy? ¿Qué te han quitado? ¿Qué has perdido tú? Diga conmigo, a veces todo. Pero asegúrate de no haber perdido la presencia de Dios en tu vida. Tú serás el diferente en tu familia. Mire, hermanos, se puede. Tú puedes nacer en medio de una familia difícil y tú vas a marcar la diferencia. En tu familia pudo haber divorcio, fracaso, destrucción, pero tú vas a ser el diferente de tu casa en el nombre de Jesús. En tu familia ninguno salió adelante, pero Dios te va a escoger a ti para que salgas en victoria en el nombre de Jesús. En tu familia alguien empezó y nunca terminó, y tú vas a ser el diferente, que lo que te propones lo vas a terminar en el nombre de Cristo Jesús. La gente te va a decir, no es posible. Tranquilo, en el mundo real no se puede soñar, pero en el mundo espiritual se vale soñar. Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Que te quiten lo que te quieran quitar. Hey, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Dios te va a sustentar con poder en el nombre de Jesús. Sus hermanos creyeron que le hacían un daño quitándole la túnica, y le hicieron un favor, porque lo que Dios le entregó fue más poderoso. ¿Qué le entregó Dios? Ay, número 2, para escribir una nueva historia le entregó Dios. Escuche, si Dios está conmigo, hay esperanza para comenzar de nuevo. Amén. Génesis 39. Verso 1 al verso 5 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso número 2. ¿Qué dice allí? Mas Jehová estaba con ¿quién? ¿Qué le quitaron a José? ¿Pero quién estaba con él? No estaba su papá, pero estaba Dios. A veces no vas a sentir que la gente esté contigo, pero Dios está contigo. Dice la palabra: y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová, ojo, que Jehová estaba con quién.
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que después, cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Quién va a dar un peso por José? ¿Usted va a creer que alguien vendido como esclavo va a tener a Dios de su lado? Sus hermanos dijeron: nos quitamos un problema, nos quitamos el soñador, nos quitamos el fantoche de la familia, nos quitamos el que venía aquí a decirnos que él sí iba a soñar y nosotros no. Uy, qué rico. Nunca lo volveremos a ver, porque como esclavo no volverá a nuestra casa, nunca. Y lo vendieron como esclavo. Cualquiera pensaría que el futuro de José estaba terminado, se había acabado, que sus sueños estaban quebrados, que no había esperanza para José, que había llegado el final de la historia, pero no fue así. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con José. Cuando Dios está contigo, te van a desear todo el mal del mundo, te van a soltar todas las maldiciones del mundo, te van a atacar los que quieran, pero cuando Dios está contigo, aún como esclavo serás bendecido. Aún cuando la gente te pisotee, la gente va a ver que en ti hay algo diferente, porque dice la palabra que Potifar vio que Jehová estaba con él. ¿Y cómo es para que la gente vea que Dios está conmigo? Yo no tengo que andar diciéndole a la gente: yo soy cristiano, Dios está conmigo, yo soy cristiano, Dios camina conmigo. No, Potifar vio las palabras de José. Potifar vio lo que José hacía. Potifar vio cómo José se comportaba. Escuche, José pudo estar herido, cargado, lastimado, con rabia contra su familia, pero siempre demostró a Dios que estaba con él. La gente va a ver el Dios que está contigo, porque de nada sirve que tú eres cristiano cuando andas odiando a tu vecino. De nada sirve que tú eres hijo de Dios cuando tienes rabia contra tu familia, cuando odias a tus padres, cuando odias a tu hermano, cuando odias a tu vecino, cuando en el trabajo nadie te soporta. No, la gente tiene que decir: ese es un hijo de Dios. No sé qué tiene ese, pero ese es diferente. Yo no sé qué le hicieron a ese, pero esa es otra persona. ¿Sabe por qué? Porque Dios estará contigo en tu peor desierto, en el nombre de Jesús. Escuche, usted tiene que comprender estos días que si Dios está con nosotros, aquellas cosas que parecen nuestro final, que parecen nuestra derrota, que parece el final de tus sueños, tranquilo, es el inicio de una nueva historia de victoria. No le explique a la gente lo que Dios va a hacer contigo. No te desgastes diciéndole a tu familia: no, es que yo no soy así. No, es que no. Tu familia va a pensar mal de ti porque sí o porque sí. ¿Aló? Pero pastor, es el final. Mire, pregunto: el soñador José a los 17 años fue vendido como esclavo. ¿Se acabaron los sueños? ¿Humanamente? ¿Aló? ¿Humanamente se acabaron los sueños? Lo que usted está viviendo hoy posiblemente humanamente se acabó. Pastor, fracasé, quebré, perdí, me dejó mi esposa, mis hijos no me quieren ver, no tengo trabajo, nadie me quiere, todos me odian. El resto usted lo canta. Pero, ¿qué puedo hacer, pastor? Esto es mi tragedia. No. Escuche, mientras Dios esté contigo, así te han quitado la túnica de colores, donde Dios te ponga, vas a prosperar. Escuche, y la gente te va a ver. ¿Qué va a ver la gente? La paz que tú tienes en el desierto. La gente va a ver que la gente sabe que tú no tienes plata, pero estás tranquilo. Y la gente va a decir: ¿cómo hace este para estar tan tranquilo con todos los problemas que tiene? Escuche, ni usted sabe.
Ni yo sé. Pero de algo sí sé, que Dios está con nosotros. Mire, aunque las circunstancias estén en tu contra, Dios está a tu favor. Yo dije, Dios está a tu favor. Salmo 56, 9. Salmo 56, 9 dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Escuche, esto sé, ojo, esto sé, que Dios está por mí. ¿Cuántos saben eso? A ver, ¿cuántos saben eso? Si usted quiere escribir una nueva historia, debe saber que Dios está contigo. Usted tiene que saber quién está contigo. ¿Quién es usted? Como le dije el miércoles, creo que fue, en el domingo. Usted tiene que saber quién es. Si usted no sabe quién es, no sabe para dónde va. Si usted no sabe quién es, tampoco sabe quién está contigo. ¿Cuántos están seguros que Dios está con ustedes? Esto lo podemos editar, ¿no? ¿Cuántos están seguros que Dios está con ustedes? Así que no es el final, es el comienzo. Escuche, en el lápiz de Dios es el único que tiene un borrador para borrar tu pasado. Y te pasa a ti el lápiz para que tú escribas tu presente. ¿Alguien dice amén? Pero pastor, perdí, pero pastor, tal cosa. Mire, José lo habían vendido. Cuando llegó allí, el hombre dijo, dice la palabra, y Dios estaba con él. Asegúrate que Dios va contigo en este mes y medio que falta del 2024. Asegúrate que Dios esté contigo. Pero asegúrate que en el próximo año Dios va a caminar contigo. Una cosa es caminar sin la gente y otra cosa es caminar sin Dios. Deja que la gente te dé la espalda, pero nunca pierdas a Dios. No llores por el que se fue. No llores por el que te abandonó. No llores por el que no te quiera dar la mano. Asegúrate que Dios está contigo. Y si Dios camina contigo, más temprano que tarde, tu futuro será diferente. Tu historia será diferente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Alguien le cree a Dios? No importa lo que estés viviendo hoy, Dios está por ti. ¿Qué significa que Dios está por mí? Que el que va a pelear la batalla es Dios. El que te va a defender es Dios. Pregunto, ¿José peleó con sus hermanos? ¿José atacó a sus hermanos? ¿Quién preparó la escena para que José se encontrara con sus hermanos? Dios. Aunque parezca que tú estás perdiendo en el momento, estás ganando. Aunque parezca que todo está perdido, estás ganando. Porque Dios va a preparar un escenario para ponerte de nuevo con la gente que te hizo daño. Pero no será en tu posición, ni en tu tiempo, ni en tu nivel, ni con tu túnica, sino con la presencia y el poder de Dios. Donde tu orgullo ha sido pisoteado, donde tu altivez está en el piso, donde tu arrogancia está en el piso, y tú vas a decir: Dios me puso aquí para preservar sus vidas en el nombre de Jesús. Si hubiera sido la túnica, dice: vea, mi papá me trajo hasta aquí, mi esfuerzo me trajo hasta aquí, mi dinero me puso aquí, mi posición me puso aquí. Escuche, eso no sirve en Dios, eso te sirve a ti. En Dios es contar con el favor y con la bendición del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tú vas a marcar la diferencia. ¿Alguien lo cree? Número 3. Yo dije que no me voy hasta que termine. ¿Alguien está recibiendo? Número 3. Si quieres escribir una nueva historia, debes tener la seguridad que Dios nunca olvida a sus hijos. Dios nunca olvida a sus hijos. Génesis 40, 20
al 23. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Ha conocido usted gente ingrata? ¿Ha pasado por su vida gente ingrata? ¿Que usted ayudó y te dieron la espalda? ¿Ha pasado por su vida familia ingrata? ¿Que después de que usted los ayuda, usted es el malo? Oiga, ninguno. ¡Qué iglesia tan perfecta! Bueno, eso pasa con los que están ahí en casa viendo. José interpreta los sueños de dos presos en la cárcel, del copero y del panadero del faraón. Ambos sueños se cumplieron conforme a la interpretación de José. Pero yo puedo ver la palabra que dice que el copero de Faraón se olvidó de José. Y es que triste. El hombre que dijo: cuando salga de aquí, hablo con el faraón para que te saquen. Qué triste que pasaron 2 años. 2 años. Y José allí creía que nadie se acordaba de él, que quizás nunca saldría de ahí. Porque ahora José llega al peor lugar donde se mueren los sueños: la cárcel. Si usted entra en la cárcel hoy y sabe que sale mañana, pues el sueño sigue. Pero posiblemente entra en la cárcel y ahí el hombre que tenía los sueños, ¿cuándo va a salir? Si fue metido a la cárcel injustamente, ¿quién lo iba a defender? ¿Quién lo iba a sacar de allí? Ya iba a ser confinado a estar todo el tiempo en la cárcel. Pero Dios en la cárcel le dio tanto poder, dice la palabra en el capítulo 41, verso 1 al 4 de Génesis. Seguimos corriendo por la Biblia. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en junta de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en junta de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Mire lo que Dios hace. Quiero que usted me entienda hoy. Todo lo que Dios se inventa para llevar a cabo la historia de alguien. Ahora le da un sueño a Faraón y lo pone a soñar esto. Y le cuenta a sus sabios: mire que me soñé esto. Y todo el mundo: vacas flacas, vacas gordas, que se comían aquí, que tal cosa. Pero ¿sabe Dios para qué le dio el sueño al faraón? Para que Faraón lo contara. Y Dios usa al copero de Faraón para que recordara a José, para que escribiera su nueva historia. Dice en el capítulo 41, verso 9. Vamos a seguir mirando qué pasó. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Ojo. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Escuche, Dios no se ha olvidado de ti. Pasaron 2 años que él dijo: nadie se acuerda de mí. El que yo ayudé me dio la espalda.
Pero escuche, de la misma manera, hoy podemos estar seguros que aunque parezca que la gente nos olvidó, aunque parezca que la gente nos dio la espalda, Dios no se olvida ni abandona a sus hijos. A veces nos sentimos solos. ¿Cuántos han sentido solos? Y que usted siente que en esa cárcel que usted está viviendo, y hablo de cárcel, hablo de momentos difíciles, nadie lo entiende, que nadie lo escucha. Y alguien dijo, yo te voy a ayudar. No, cuente conmigo. ¿Alguna vez te han dicho eso? Cuente conmigo. Yo te voy a dar la mano. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a tal cosa. Hey, pero escuche, hay una promesa de Dios para su iglesia. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Lo que usted parezca que está en el tintero, lo que Dios no lo va a escuchar, que usted lleva, pastor, llevo 10 años con este sueño. Diga conmigo, llega mi momento. Diga, llega mi momento. Diga, Dios no se ha olvidado de mí ni de mi sueño. ¿Alguien lo cree? Pero pastor, me dejaron solo. Pero pastor, tal cosa. Tus amigos te van a abandonar, porque los verdaderos amigos se conocen en la escasez. La verdadera familia se conoce cuando tú no tienes nada. Cuando tú tienes, todos van a querer pedirte. Cuando tú tienes, todos se van a acercar a ver qué sacan de ti. Pero cuando tú no tienes, no sirves. Pero Dios va a permitir que tú llegues ahí, porque ya perdiste tu capa, tu túnica. Ya perdiste todo porque estás en la cárcel. Pero cuando tú menos pienses, Dios se creó una idea. Dios planificó algo y puso a un alguien a tener un sueño o a tener un emprendimiento, a querer algo, y ese alguien va a decir, ay, yo me acuerdo que fulana tiene eso. Y Dios va a usar a ese alguien con ese sueño, va a usar a la persona que un día te olvidó para que esa persona hable de ti a la persona que tiene el sueño, y cuando tú menos pienses, el milagro llegó en el nombre de Jesús. Los que son hijos de Dios nunca serán olvidados por Dios. Hay madres que olvidan a sus hijos y hay padres que abandonan a sus hijos, pero Dios nunca se olvida de sus hijos. La pregunta sería, ¿tú eres hijo de Dios? Si eres hijo, ten la seguridad que Él contigo van a escribir tu historia. Amén. En la cárcel lo mandaron a llamar, le dijeron, hey, ven, volvamos a Génesis. ¿Qué le hicieron? Lo afeitaron. ¿Qué le colocaron? Mire, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón. ¿Qué vestidos tenía él? Allá no tenía traje en la cárcel. Imagínense, en la cárcel él así vestido. Tenía vestimenta al estar en la cárcel. Pero cuando Dios quiere honrarte, lo primero que hace es mudar tus vestidos, que es lo que te da identidad. Tú no puedes caminar en victoria pensando como un esclavo. Tú no puedes caminar en victoria con la vestimenta que el diablo te ha puesto. Que no puedes, que estás destruido, que estás destrozado, que eres un fracasado. Te vas a presentar delante del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Lo mandaron a llamar allá, y cuando llega allí dice la palabra que Dios estaba con José y le interpretó el sueño y le mostró que venían 7 años de abundancia y 7 años de ¿qué? De escasez. Ese sueño hizo que lo colocaran en posición. Tú no sabes si lo que estés viviendo hoy sea parte del propósito de Dios. Lo único que te digo hoy, el día que Dios te coloque en grandeza, no te olvides de mí. Que aquí recibiste esa palabra, que aquí fuiste bendecido. No te olvides de que algún día fui tu pastor. No te pase como el copero, que se olvida fácilmente. Vengo a decirle hoy, Dios no te ha olvidado.
Él nos va a sorprender. Él nos va a sorprender. Y ahí va a seguir escribiendo tu historia. La gente va a decir, ese fracasó. A ese no lo quería nadie. Ese estaba endeudado. Debía todo. Pues la gente va a decir después, ese conoció a Dios. Y mire dónde va. No va a ser con cosas raras, va a ser con el favor de Dios. ¿Alguien lo cree? Y número 4. Y con este termino. Algunos dirán, trajo 8. No, traje 4. ¿Cuántos quieren escribir una nueva historia? Recuerden, la historia de la familia ¿de quién? De Jacob. ¿Pero de quién se habló? De José. ¿Cuántos quieren que se hable de ti? Pero pastor, es que yo tengo una prima, que yo quiero que mi prima le vaya bien. Yo sé que tu corazón es grande, pero a veces por estar pensando en los demás, no cuidamos la viña que es nuestra casa. Número 4, y con este cierro. Si quieres escribir una nueva historia, debes confiar que Dios puede hacernos prosperar y fructificar en las condiciones más difíciles. Génesis 41, verso 51 y verso 52. Dice Génesis 41, 51 y 52, dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el segundo, ¿cómo lo llamó? Efraín, porque dijo Dios, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo puedo ver aquí que los nombres de los hijos de José fueron simbólicos y representan lo que Dios hizo por él en la tierra de Egipto. Manasés, ¿qué significa Manasés? Dios le hizo ¿qué? Olvidar todo sufrimiento por ser vendido por sus hermanos cuando estaba en la casa de sus padres. Y Efraín es una declaración de las maravillas que Dios hizo con José en Egipto. Escuche esto que voy a decir. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con José antes de prosperarlo? Hacerlo olvidar. Si tú no olvidas, no prosperas. Hay gente que no sueña ni avanza porque andan viviendo del pasado. Por eso le dice Dios, hey, lo primero que hice contigo fue darte un Manasés. Manasés significa el que me hace olvidar mi trabajo. Ojo, ¿y sabe qué más le hizo olvidar? La casa de mi padre. Escuche esto. Si usted me recibe esto, va a poder escribir una nueva historia. Ojo, el trabajo en Egipto. Segundo, la casa de mi padre. ¿Qué significa la casa de mi padre? Lo que le habían hecho sus hermanos. Segundo, la túnica que su papá le daba, lo consentido que era. Tercero, la casa de mi padre, el dolor que habían causado sus hermanos. Tú no puedes escribir una nueva historia lleno de amargura. Hay gente queriendo comenzar una nueva historia, pero no han olvidado lo que le hicieron atrás. Lo primero que Dios le dice, antes de entregarte a Efraín, te doy un Manasés. En otras palabras, si no recibes tu Manasés, no vendrá tu Efraín. Hay gente que quiere ser próspera, bendecida, que la historia les cambie cuando tiene un pasado terrible, que andan odiando a todo mundo, que andan cargados con todo mundo, que andan resentidos con todo mundo, que todo el tiempo sacan la libreta del pasado. No, Señor, tú no puedes ir a tu Efraín si no has tenido tu Manasés.
pero pastor, ¿yo por qué no puedo salir adelante? Tranquilo, porque a ti te persigue tu pasado. ¿Por qué no puedes salir adelante? Porque todo el tiempo estás escribiendo cosas del pasado. Dios primero le entrega a Manasés un recordatorio, lo que le hizo olvidar. ¿Olvidar qué? El sufrimiento. ¿Olvidar qué? Que fue vendido como esclavo. ¿Olvidar qué? Que fueron sus hermanos los que lo metieron a ese lugar. Si tú no perdonas, pero si perdonas y no olvidas, nunca llegará tu Efraín. Por eso hay gente queriendo empezar y no han podido. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo tienen amargura. Amargados con el marido, porque no, porque sí. Amargados con la sociedad. Amargados con la familia. Amargados porque un jefe les hizo la guerra. Todo el tiempo están ahí y esa cara que estoy victorioso, pero van a la soledad y viven tristes, amargados. Nadie se los aguanta. Si José, ojo, ¿sabe por qué dice que el Señor le hizo olvidar? Porque era posible que llegaran pensamientos de su casa. No de venganza, dice la Biblia, no, pero sí llegaban pensamientos de su casa. Estoy aquí por mis hermanos. Estoy aquí por tal cosa. Si Dios no le entrega al Manasés, cuando ve a sus hermanos los mata. Si tú no olvidas el pasado, cuando te encuentres con tu pasado, te dañará tu presente y tu futuro. Por eso que usted no puede escribir una nueva historia, porque todo el tiempo anda sacando el álbum viejo de lo bonito que usted era y del pelo que teníamos. Ya no hay pelo. No es que cuando yo era, ¿y qué? Es que fulana sí me hizo daño, ¿y qué? Ella por allá está gozando y tú llorando. Es que fulano me lastimó, ¿y qué? Él está escribiendo una nueva historia por encima tuyo. Ahora escribe una historia tú delante de Dios. Deja que los demás se amarguen. No vivas amargado por los demás. Tú tienes el poder en tu mano para tener un Manasés. Ojo, si no hay Manasés, no hay Efraín. Si tú no olvidas lo que te hicieron, no vendrá tu bendición. ¿Aló? Porque hay gente que quiere tener hoy para pisotear. Hay gente que quiere que yo les vuelva a dar para volver a humillar. ¿Por qué? Porque todavía tienen un resentimiento con alguien. Hay gente que quiere que Dios los bendiga para demostrarle a la familia que Él sí podía. Y mientras tú pienses así, Dios no te va a dar nada. ¿Alguien está conmigo hoy? ¿Vamos a olvidar? Yo sé que es difícil. ¿Alguna vez usted tiene una caída? Se fracturó un hueso, le quedó el brazo torcido o algo le quedó, ¿cierto? Posiblemente usted vio a alguien que se cayó. Pero hoy día usted se mira ese brazo, ese codo y puede estar un poco salido. Pero escuche, no va a estar llorando toda la vida que mi codo. O se lo va a ver y va a llorar. Usted ha tenido alguna cirugía en su cuerpo, usted se mira hoy, tiene una cicatriz. Y recuerda, escuche, recuerda de dónde te sacó Dios. Eso es lo que nunca puedes olvidar, de dónde te sacó Dios. Olvida todo menos de dónde te sacó Dios. Olvida todo menos quien te dio la mano cuando nadie estuvo contigo. Pero tienes que tener activado tu Manasés en la casa de su padre. ¿Qué te han hecho en tu familia? ¿Qué te ha hecho tu familia a ti? Vamos a perdonar y Dios te va a dar a ti el Manasés. Porque nunca podrás escribir la nueva historia si tu corazón no está sano. ¿Sano para qué? Para que el día que tus enemigos que te hicieron daño te busquen, puedas ser como José, darle la mano. ¿Estás preparado para darle la mano al que te hizo daño? ¿Estás preparado para darle la mano al que habló de ti?
¿Estás preparado para darle la mano al que te vendió, al que te traicionó, al que te lastimó, al que te hirió? Si no puedes olvidar, Dios no te puede bendecir. Pero dice la palabra, al segundo hijo lo llamó Efraín. ¿Qué significa Efraín? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y yo creo que Dios nos va a bendecir. 5 lo creen. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Pero antes de Efraín, ¿está quién? Manasés. Así, jovencito, señorita, hermano, caballero, dama, niño, si tú no olvidas, no esperes escribir una nueva historia, porque siempre vivirás con las cosas viejas. ¿Quieres escribir una nueva historia? Permite que te nazca tu Manasés. Aló. Aún en las condiciones más difíciles de la vida de José, en la tierra de la aflicción, Dios no lo olvidó, Dios no lo abandonó. Por eso hoy puedo estar seguro en este día, en esta iglesia, en esta ciudad, que en las condiciones más difíciles vamos a escribir una nueva historia. Llegó el tiempo de Manasés. Llegaron los tiempos de Manasés. ¿Y eso qué es? Escucha el mensaje. Llegaron los tiempos de Manasés, porque creo firmemente que vienen los tiempos de Efraín. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que Dios lo va a prosperar? Dios no te prospera si antes no olvidas. Pero de que vienen los tiempos, vienen. Así que tenemos todo en Dios para escribir una nueva historia. Usted tiene 2 opciones. Ojo, le voy a colocar ya al final 2 opciones. Ser del grupo de los hermanos de José, llenos de celos, de envidia, que solo buscan la lógica en los sueños, ser egoístas, o convertirte en un instrumento para estorbar los sueños de los demás. ¿Por qué no se habla de los hermanos de José en ese pasaje? Porque no había nada bueno que decir. Porque el corazón estaba dañado. No se escriben historias nuevas de gente con el corazón enfermo. Así que tú puedes seguir en ese grupo. Ay, sí. Pobrecita la bobita. Eso no le dura, eso ya sale. Siga ahí en el grupo de los hermanos de José, criticando. Siga ahí envidiando la prosperidad de otros. Siga ahí estorbando los sueños de su casa. Siga ahí siendo un instrumento de Satanás para acabar con los soñadores. Pero puede ser el otro grupo, que yo quiero que usted sea de ahí, como José. Como José, sin importar lo que tuvo que pasar, nunca dejó de soñar. Sin importar lo que tuvo que pasar, nunca dejó de confiar en Dios. Sin importar lo que tuvo que pasar, nunca odió a sus hermanos cuando los encontró. Sin importar lo que tuvo que pasar, nunca tuvo el deseo de vengarse. Escuche, siempre esperó en silencio el tiempo perfecto de Dios. ¿De dónde estás? ¿De los hermanos de José o de José? Si eres de los hermanos de José, nunca se va a decir nada de ti. Pero si eres de José, se va a escribir la historia que digan la familia de fulano, y empiezan a dar tu nombre. ¿Por qué? Porque así tu familia tenga el corazón dañado, Dios ya cambió tu corazón. Dios transformó tu vida. Dios transformó tu casa en el nombre de Jesús. ¿Alguien le cree a Dios por esta palabra? Amén. Tú has sido llamado para marcar la diferencia en tu familia. Y Dios te honró con la posición que te ha colocado. Pues ¿sabe por qué te colocó allí y no fue otro? Porque Dios conocía tu corazón desde pequeño.
¿Por qué el papá amaba más a José? Porque conocía su corazón. Y porque de padre, como padre de pequeño lo estaba preparando. Tú marcarás las generaciones de tus hijos y de tus nietos. Con lo que tú les digas, con lo que tú hagas. Colócales túnica de colores a tus hijos. ¿Qué significa eso? Ámalos, hónralos, bendícelos, respétalos, para que tus hijos te respeten y te honren. Lo que tú coloques en ellos 22 años después va a dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Aunque parecía que estaba perdido porque su papá dijo me lo mataron, pero Dios estaba preparando algo para que después José se encontrara con su papá antes de morir. Escuche, no todo está perdido. Lo que tú crees que es tu final es un nuevo comienzo, porque se dirá de tu nombre, de tu apellido y de tu familia. Serás conocido en la tierra porque ya fuiste conocido en el cielo. En el nombre de Jesús he dicho.